Amigos oyentes, voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 19, y voy a dar lectura a los primeros 13 versículos. Empezamos con el versículo primero. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús a Pilato: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Nuestro Dios bendiga la palabra suya al corazón de todos nosotros. Entramos en este capítulo en una de las escenas más conmovedoras, cuando el Hijo de Dios es llevado ante la autoridad civil, el representante del Imperio Romano, Poncio Pilato, el quinto gobernador romano en Judea. Y de ahí los acontecimientos se precipitarán hasta llegar llevando al Señor Jesucristo, cargando su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Y nuestro propósito es hablar de algunos observadores junto a la cruz. Pero no podemos sustraernos a un gran pensamiento que fue escrito por el apóstol Pablo a los cristianos en Gálatas, en las iglesias de Galacia, en su carta en el capítulo 6, verso 14, cuando les dice: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». La muerte del Señor Jesucristo en el Calvario es el hecho más importante de todos los siglos. Este espectáculo, porque así lo define la Escritura en el capítulo 23 de Lucas, este espectáculo presenciado por los seres celestiales y terrenales es único en los anales históricos del universo, tanto por sus proyecciones eternas como por los resultados personales. Con anterioridad a esto, no hubo nunca uno similar
ni jamás se volverá a repetir. El efecto de este acontecimiento repercutió en el templo, en la tierra, en los sepulcros, en los cielos. No solo los individuos fueron alcanzados por sus resultados, aún la misma naturaleza fue afectada, porque las tinieblas que ocultaron el sol de Israel, el terremoto que sacudió la tierra prometida, movieron al centurión, al que comandaba a los soldados encargados de la ejecución, lo llevaron a exclamar: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A veces pensamos qué profunda impresión debió producir la muerte de Cristo en los que le observaron esa crucifixión. Sin embargo, no todos reaccionaron igual. Los toscos soldados romanos, hincando las rodillas, le escarnecían. Registra el capítulo 27 de Mateo. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Registra el mismo evangelista en el mismo capítulo. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos le escarnecían, dice ahí en Mateo 27:41. El ladrón moribundo, nos dice el evangelista Lucas, que el ladrón moribundo arrepentido recibió la salvación. En el capítulo 23, verso 43 de Lucas. Las hijas de Jerusalén lloraban. Registra el mismo capítulo 23. Muchos volvieron golpeándose el pecho. Registra el mismo capítulo. Después de 20 a 21 siglos, al volver a leer la preciosa historia de la cruz, repetimos con el anciano apóstol: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, en este espectáculo hay muchos observadores, pero los hemos dividido en dos grupos: los observadores insensibles y los observadores sensibles. En el primer caso, los observadores insensibles, tenemos cuatro tipos de observadores insensibles. Primero, a Pilato, Poncio Pilato, el juez vacilante. Tenemos a los sacerdotes, los religiosos de aquel entonces, religiosos indignos. Tenemos a los soldados, los mercenarios indiferentes, y tenemos a los judíos, el pueblo endurecido. Antes de dar los detalles del segundo pensamiento de los observadores sensibles, nos vamos a abocar ligeramente a examinar a los observadores insensibles. Poncio Pilato. Más que un simple observador, Pilato, el representante del Imperio Romano, fue un verdadero actor en los inolvidables incidentes de la crucifixión. Su triste papel, después de leer los 4 evangelios, nos permite apreciar en él a un hombre sin carácter, a un hombre sin sentimientos y a un hombre sin conducta. Por un lado, quería satisfacer al pueblo. Así dice Marcos capítulo 15, versículo 15. Quería satisfacer al pueblo. Y Lucas 23:20 dice: quería soltar a Jesús. Procuró en toda forma eludir su gran responsabilidad, pues reconocía él la inocencia del Señor Jesús. Pero lo entregó para ser crucificado, pues temía al pueblo y a César, al emperador. Por otro lado, tenemos los sacerdotes.
Los sacerdotes junto con el concilio, es decir, con el Consejo Supremo de la Nación, el Sanedrín, los sacerdotes tuvieron la mayor responsabilidad de la muerte del Señor Jesucristo. Mientras aquel cuerpo, el concilio, el Sanedrín, era el Consejo Supremo que trataba y decidía los asuntos de Estado, los sacerdotes formaban el grupo representativo de la religión judaica. En otras palabras, gobierno y religión contribuyeron conjuntamente en el desenlace del Calvario. Las Escrituras nos dicen que los sacerdotes pagaron por la traición. Así dice Mateo capítulo 26, verso 15. Los sacerdotes pagaron por la traición. En ese mismo capítulo, los sacerdotes condenaron a Cristo. En ese mismo capítulo dice que los sacerdotes escupieron su rostro. Le entregaron a Pilato, dice el capítulo 27 de Mateo. Los sacerdotes acusaron al Señor. Los sacerdotes persuadieron al pueblo, dice Mateo 27:20. Y los sacerdotes escarnecieron al Hijo de Dios. Y por último, los sacerdotes aseguraron el sepulcro para asegurarse de que Cristo no resucitara. Pero tenemos a los soldados. A los rudos soldados romanos les fue muy fácil y sencillo burlarse del Salvador, teniendo en cuenta el ejemplo que recibieron de las autoridades y de los guías religiosos. Si ellos se burlan, ¿por qué no nosotros? Ellos entretejieron la corona de espinas y le vistieron con un manto de púrpura, saludándole irrisoriamente como rey. Sus ojos estaban cerrados para apreciar debidamente la persona que ocupaba la cruz del medio y el valor de su sacrificio. Solo valorizaron sus vestiduras. Ahí sí hicieron un avalúo, valorizaron sus vestiduras. Y a los pies del crucificado, en una muestra de fría insensibilidad, partieron sus vestidos, mientras que jugando a la suerte, asignaron al ganador el manto de Cristo. La función cumplida por estos romanos estaba profetizada minuciosamente en la palabra de Dios. Por eso, los soldados no quebraron sus huesos. El lanzazo del soldado nos certifica su brutal desconsideración, a la par que la sangre y agua brotada del costado del corazón del Señor nos garantiza el fin de los tormentos morales y espirituales del Señor. Quedamos pasmados, quedamos perplejos, quedamos anonadados ante este espectáculo, viendo a nuestro Señor allí manoseado por toda esta clase de gente. Vamos a continuar con este tema tan sublime.